Como extensión estudiantes tenemos la clase de Lengua y Literatura del octavo año de Educación General Básica de la semana número 37 con el tema El narrador, con el objetivo pues de realizar interpretaciones personales en función de los elementos que ofrecen los textos literarios y destacar las características del género que pertenece para iniciar la comprensión crítica valorativa de la literatura. El narrador. En el género narrativo, la intencionalidad del autor es contar lo que sucede a algunos personajes. La narración se concreta por medio del narrador o voz narrativa. Narrador y autor no son lo mismo. El autor es el creador del texto, en tanto que el narrador es una instancia del texto que inventa el autor. Clasificación del tipo del narrador según el punto de vista. El narrador en primera persona. Existen dos tipos de narradores. En primera persona, el narrador protagonista, que es el que cuenta su propia historia, y el narrador testigo, que es un personaje secundario de la obra que cuenta la historia de otros desde su perspectiva. Ejemplo del narrador protagonista. En este tiempo remoto, yo era muy joven y vivía con mis abuelos en una quinta de paredes blancas de la calle Ocharán en Miraflores. Según esta información pertenece a Mario Vargas Llosa en su obra La tía Julia y el escribidor. Tengamos ahora presente un ejemplo del narrador, ¿verdad?, en primera persona de un personaje secundario. Como podrán imaginarse, mi estrecha relación con Sherlock Holmes había despertado en mí un profundo interés por el delito. Aún después de su desaparición, nunca dejé de leer con atención los diversos misterios que salían a la luz pública. Esta es una obra de Arthur Conan Doyle en La aventura de la casa vacía. Veamos ahora el narrador en segunda persona. Se utiliza un poco por la dificultad narrativa que implica. Aquí la voz narrativa se dirige a uno o varios personajes de la obra de forma directa. Tenemos un ejemplo. Lees ese anuncio. Una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Lees y relees el aviso. Parece dirigido a ti y a nadie más, según Carlos Fuentes en su obra Aurora. Veamos ahora el narrador en tercera persona o narrador omnisciente. Es el que conoce todo el universo narrativo, no es un personaje dentro del texto, sino una voz externa que relata los sentimientos, acciones y pensamientos de los personajes. Está en todos lados y tiene conocimiento del pasado, del presente y del futuro. Ejemplo, Perry Mason se levantó del sillón giratorio para estrechar la mano del visitante. Della Street permaneció por un momento en el umbral de la puerta observando a los dos hombres. Esto según la obra de Early Stanley Gardner, El caso de las piernas bonitas. Veamos qué es el narrador público, múltiple. Es posible encontrarse con enfoques narrativos múltiples, en los que existe más de una voz o perspectiva narrativa. Ejemplo, no quiero hablar. Tengo la boca llena de centavos viejos de ese sabor. Quisieras recordar otras cosas, pero sobre todo quisieras recordar el estado en que te encuentras. Él vio pasar el domo naranja y las columnas blancas, gordas del Palacio de Bellas Artes, pero miró hacia arriba, donde los cables se unían, según Carlos Fuentes en su obra La muerte de Artemio Cruz. Eso es todo por el momento. Muchas gracias por su atención.